Vamos a comenzar lo que sería la última clase del ciclo. En verdad es un tema no tan complicado, pero que sí no es muy abordado en las contabilidades. Y cómo es la parte patrimonial, ¿verdad? Cómo está conformado, cuál es la razón de ser de ese rubro y cómo está constituido. Vamos a hacerlo así, con ejemplos inclusive. Bien, si no se ve la presentación, me avisan. Bueno, el concepto es prima en venta de acciones. Tasa de rendimiento sobre el capital contable, que es otro tema. Y el último tema, que es el capital contribuido. Vamos a ver lo que es la parte de la prima en venta de acciones. Ya es de más decirles, aunque hay un poquito de definición dentro de la presentación, que las acciones forman parte del patrimonio, que es ¿cómo se llama? La fuente directa, inicial y propia de las empresas cuando se deciden formar la misma en el tiempo. Y se va conformando de acuerdo a la dinámica que va teniendo la empresa. Pero inicialmente, cuando usted va a formar una empresa, lo hace con el capital semilla, que es las acciones iniciales, que no puede ser mínimo. Si es una sociedad jurídica, no puede ser menor de 2.000. Cuando comienza ya la aportación de esos 2.000, ya y se inscriben, por supuesto, la escritura al registro, le da vida a la empresa y esta comienza a hacer sus actividades por las cuales ha sido creada. Lo que lo lleva a generar o a adquirir los recursos necesarios, ya sea por fuentes de financiamiento externa, los bancos, proveedores, o le sigan inyectando más capital a la empresa. Recordemos que las acciones como tal están dadas entre las ordinarias y las preferentes, que ya lo vimos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que dice el código de comercio de ambos? Etcétera. Pero vamos a ver qué es la prima en venta de acciones. La prima en suscripción de acciones representa la diferencia en exceso entre el pago de las acciones suscritas y el valor nominal de las mismas, o su valor teórico, que es el importe del capital social pagado entre el número de acciones en circulación. Su valor teórico es el valor que podría decirse que es el valor contable, digamos, el valor económico de las acciones. Cuando usted adquiere, empieza la empresa, decíamos, por los $2.000 y decide en ese momento cuánto vale cada acción, $1 o múltiplo de 1, ¿verdad? Generalmente de $10, podría ser 15, 20, 25, las que sean. Ese es el valor nominal suscrito al principio de la entidad. Conforme, repito, conforme le van generando la actividad comercial o industrial o lo que sea de servicios a la empresa, esta va adquiriendo nuevas formas de capital. Una de ellas y la más directa es las utilidades por distribuir. Y por supuesto la reserva legal, que básicamente serían los tres renglones contables que conforman el patrimonio inicialmente. Capital social, reserva legal y utilidades del ejercicio. Pero además hay otras actividades que se van generando y es un poco lo que vamos a tratar de ver con esta parte de la prima en ventas. ¿Cómo se llama? Cuando los dueños del negocio pretenden vender acciones de la empresa,
se genera esta parte de la prima en ventas. Y esa prima generalmente es arriba de lo que nominalmente valen las acciones. Es decir, si la acción nominal suscrita en el registro es de $10, el que quiera comprar acciones y paga una prima por ellas, esa prima es sobre el valor de los $10. Es decir, se le venden a $12. $10 que conforman las acciones y 12 que sería la utilidad de la empresa por estar haciendo ese tipo de negocios. Por supuesto que eso si la entidad está en buenas condiciones de negociación. Si está en el proceso de quiebre, pues lo más seguro es que ya no van a valer $10, sino que pueden estar valiendo menos, 9, 8, 5, ¿verdad? Con tal de aprovechar el inversionista pues tiene el olfato para ver si compra barato y vende caro. El capital contable es el derecho de los propietarios sobre los activos netos. A veces eso es de entrada, digamos, la participación directa de los accionistas, que surge por aportaciones de los dueños, por transacciones y otros eventos. Transacciones son el giro normal de la empresa y otros eventos o circunstancias que afectan una entidad. Son los otros ingresos y los otros gastos, el cual se ejerce mediante reembolso o distribución. Al final, las utilidades tienen que repartirse. Y hay varias formas de repartirse, que eso creo que lo vimos en la clase anterior. Cuando una sociedad vende acciones, dependiendo de su condición, puede generar una prima que debe ser reconocida contable y fiscalmente. Aquí entramos como contadores. Cuando una sociedad vende acciones, dependiendo de su condición, puede generar una prima que debe ser reconocida contable y fiscalmente. Hay que reportarla al fisco, porque es una ganancia de capital. Las acciones de una sociedad tienen un valor nominal determinado, que es el que les acabo de decir, que es 1 múltiplo de 1. Y cuando se vende o se colocan en el mercado, se pueden vender por un precio superior al valor nominal. Y ese sobreprecio se conoce como prima en colocación de acciones, que es un superávit de capital. Entonces, cada vez que una empresa vende sus acciones, lo que está formando es una prima en acciones o prima en venta de acciones. Reconocimiento. La prima en colocación de acciones forma parte del patrimonio como superávit, mas no como capital social, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros debemos como contadores conocer. Debido a que la empresa registra como capital las acciones vendidas por el valor nominal, que será la participación que tendrá el nuevo accionista. Y el exceso, es decir, la prima, será contabilizada como superávit que no es de propiedad del inversionista, sino la sociedad como tal. Repito, es un superávit, ¿verdad? O sea, es una ganancia. Es decir, que el inversionista no tendrá más participación por haber pagado más caras las acciones, pues tendrá la misma cantidad de acciones, independientemente del precio al que él las haya comprado. Claro, repito, estas situaciones se dan solo si la empresa está en bonanza, ¿verdad? Es una condición que ha ganado en el mercado y pues, como está en condición de expansión, requiere más pisto, más capital. Y lo más fácil es buscar inversionistas. Porque el inversionista, aparte de solo hacer el aporte de la plata, lo paga más caro y por otro lado, también puede participar en ese trabajo en las actividades de la empresa. O sea, puede aportar nuevas ideas como parte
integrante de la familia de la empresa. Por ejemplo, bueno, este es un ejemplo para que ustedes más o menos afiancen lo que estoy pretendiendo decirles. El accionista A compra 1000 acciones a 10 dólares o 10 unidades monetarias cada una. Y el accionista B también compra 1000 acciones para las compras a 12 cada una. Si bien B ha pagado más que A, los dos tendrán exactamente la misma participación. Y quien ha ganado es la empresa con la firma. Supóngase una sociedad cuyas acciones tienen un valor nominal de 1000 dólares y decide vender 100 acciones a un valor de 1200 cada una. En este caso, la empresa recibe 120,000, de los cuales 100,000 corresponden al socio, que son los que van a capital social. Y los otros 20,000 corresponden a la sociedad como prima en la colocación de acciones. Es decir, se va a manejar como parte de, digamos, del componente en la estructura financiera de la empresa, del balance. Capital social, reserva legal, utilidad del ejercicio, y va a haber una nueva cuenta que se llama prima en venta de acciones. Prima, que es un superávit, es una ganancia, y al final, bueno, hay regulaciones sobre esto, pero no vamos a ver esto porque no era parte del tema, pero sí pueden darse algún tipo de regulaciones, tanto internas, ¿verdad? Que esté considerado como algún tipo de política, y lo que dice, ¿cómo se llama? La ley de impuestos sobre, la ley de impuestos sobre la renta. El socio, aunque ha pagado 120,000 aquí, solo tendrá 100,000 en acciones, puesto que ese es el valor nominal de las acciones que ha adquirido. Entonces, de eso se trata la prima en acciones. Pero como todo tema, también tiene sus características y algunas consideraciones especiales que hay que tomarlas en cuenta. De acuerdo a su origen, el capital contable está formado por capital contribuido y capital ganado, o déficit en su caso, si es que hay pérdida. El capital contribuido, que es el capital social como tal, las aportaciones para futuros aumentos de capital, que recuerdan que fue un tema de la semana pasada, la prima en ventas de acciones, que es el sobrevalor pagado por unas acciones, algún tipo de donaciones, que también hay que considerarlo como parte del patrimonio, y el capital ganado si es que hay algún, digamos, ganancia o una utilidad del ejercicio. Y el déficit y pérdida, ¿verdad? Eso se da en todas las empresas. En el capital ganado, pues tenemos las utilidades retenidas, incluyendo las aplicadas a reservas de capital. Las utilidades retenidas son aquellas que vienen de ejercicios anteriores y que no han sido distribuidas. Y precisamente se llama así, utilidades de ejercicios anteriores. Las pérdidas, si es que las hubiera, de capital. Las pérdidas tienen que irse acumulando en su momento. Basta que la empresa comience a a obtener utilidades que sean, digamos, bonancibles para poder eliminar esas pérdidas. O sea, no se puede, o no se debe más bien, sí se puede, pero no se debe eliminar las pérdidas acumuladas solo porque al siguiente año ya hay utilidades. Eso tiene que hacerse una especie de plan. El otro capital contribuido es el exceso o insuficiencia en actualización del capital contable. Sabemos que el capital contable es aquel que surge de restar el activo corriente menos el pasivo corriente, ¿va? Eso lo vimos en la clase anterior. Y en alguna medida pues está esa parte en el flujo de efectivo que está colocado en algún lugar, pero que se puede utilizar
en una maniobra financiera. Hay reglas de evaluación. El capital social representa la suma del valor nominal de las acciones suscritas y pagadas y la actualización que le corresponda a partir del momento de su exhibición. Eso pues lo que normalmente le pasan a las aportaciones. Es decir, el valor nominal es lo que se pagó por ella inicialmente. Las acciones suscritas, ¿verdad? De acuerdo a escritura de constitución y que sí han sido pagadas. Acordémonos que cuando usted va a hacer un aporte y suscribe sus acciones, la ley le dice que tiene la oportunidad de solo pagar el 20% y la diferencia la puede pagar en 12 meses. Hasta 12 meses tienen los empresarios nuevos para poder pagar las acciones nominales. Cuando estas acciones han sido canceladas, ¿verdad? Es decir, de los $2,000 solo se ha pagado $100, 5%, 5 les dije, ¿verdad? Ok. El 5% pues tiene nada más el facultado a pagar $100 por esos 2,000. Y tienen un año para pagar los 1,900. Y como esto está distribuido entre varios socios, pues a cada quien le toca pagar lo que le corresponde. Y partiendo del principio de proporcionalidad, pues se aplica de manera alícuota. Quien tenga más acciones va a tener la mayor cantidad de aportaciones y así hacia abajo. Porque las acciones están dadas de acuerdo al capital suscrito. No están dadas por la persona, sino que el capital, entre más acciones se compren, más posibilidades tiene de ser dueño del negocio de acuerdo al funcionamiento como tal. La prima en suscripción de acciones representa la diferencia en exceso entre el pago de las acciones suscritas y el valor nominal de las mismas, o su valor teórico. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Aquí estas son las otras reglas. Reglas de evaluación. Cuando se reduzca capital amortizando acciones por importes superiores a su valor nominal o teórico expresado a pesos de poder adquisitivo a la fecha de la amortización, el exceso deberá considerarse como una disminución del capital ganado. Porque es mayor, ¿verdad? Se está dando una condición mayor. Si este no fuera suficiente, la diferencia disminuirá el capital contribuido. Las cuentas de capital no deben utilizarse para reflejar transacciones de resultado. Eso, obviamente, igual que las otras cuentas de balance, solamente debe de reflejar lo que está fortaleciendo o debilitando la parte patrimonial. Y por último, los ajustes a resultados de ejercicios anteriores deben tratarse de acuerdo con lo establecido en la norma de información financiera, la NIF B1, que se refiere a los cambios contables y correcciones de errores. La NIF B1 son las mismas normas ¿cómo se llama?, de información financiera, pero que de alguna manera se están tratando de tipificar las acciones aplicables a cada una de las operaciones. ¿Cómo se llama? Esta letra B tiene que ver, en algunas veces, tiene que ver con los apéndices que tiene la normativa. Pero lo que se ha hecho cuando se define NIF B1, NIF A1, lo que se está tratando de hacer es estructurar las exigencias de la norma a ¿cómo se llama?, a la naturaleza del país en el cual se van ¿cómo se llama?, a ocupar para aplicarse. Esto de B1 es una convencionalidad, ¿verdad? Es decir,
Esto es, ¿cómo se llama? Una forma de ir como separando, ¿verdad? Los rubros, los grupos en lo que de lo que establece la norma de información financiera. Entonces, cuando hablamos de la NIF B1, se refiere a los cambios contables y correcciones de errores. Los cambios contables, bueno, estas dos partes tienen que ver con el principio de consistencia, ¿verdad? Es decir, que no debe de darse ningún cambio significativo o sustancial durante el ejercicio contable. Durante el ejercicio contable debe utilizarse el mismo método de cualquiera de las cuentas que se aborden y que no puede haber variación. Si hay variación, entonces debe de hacerse una conciliación de datos. Una conciliación de datos en la que refleje la diferencia de hacer un cambio de un método con respecto al nuevo método. Siempre dan variaciones y siempre hay que hacer ajustes sobre eso. De hecho, cuando comenzó a aplicarse las normas de información financiera en el 2010, todas las empresas cuando hicieron el traslape, ¿verdad? De las empresas que se manejaban por PCGA y luego se hicieron a las NIF, tuvieron que haber marcado diferencias al momento de evaluar las partidas. Reglas de presentación. En el caso de que los accionistas reembolsen pérdidas de la entidad en efectivo o en bienes, los importes correspondientes deben considerarse como una reducción a las pérdidas acumuladas. Cuando dicen reembolsen pérdidas, quiere decir que están recuperando lo que han tenido como pérdidas en periodos anteriores. Y lo que están un poco determinándose es la sanidad de la cartera de la fuente primaria. Los dividendos comunes decretados pendientes de pago, así como los dividendos preferentes, o sea, de las acciones preferentes, una vez que las utilidades correspondientes hayan sido aprobadas por los accionistas, no forman parte del capital contable, sino del pasivo a cargo de la entidad. Los dividendos comunes decretados pendientes de pago, dividendos comunes decretados como pendientes de pago, es decir, suscritos no pagados, así como los dividendos preferentes, una vez que las utilidades correspondientes hayan sido aprobadas por los accionistas, no forman parte del capital contable, sino del pasivo a cargo de la entidad. Lo que son los intereses generados por las acciones preferentes, dice el código que no puede pagársele menos del 6%. En proporción al aporte otorgado. Ese porcentaje o ese interés que se le va a reconocer al accionista preferente es lo que se va al pasivo. Es decir, utilidades por inversión en acciones preferentes pendientes, ¿verdad? De pago. De igual manera, los dividendos. ¿Los dividendos qué son los dividendos? Los dividendos son las mismas utilidades del ejercicio en condición de distribuirse entre los accionistas. Normalmente esa separación se hace cuando se da una reunión de junta directiva que corresponde al cierre del ejercicio anterior. Normalmente estas reuniones las hacen después, es decir, en enero, febrero, una vez que hayan salido de todos los compromisos legales, ¿verdad? Declaraciones, informes y todo lo que usted quiera. Entonces, se decidió cerrarla en el siguiente año
Y ahí tiene usted las condiciones. Cuando los accionistas no exhiben totalmente el importe de las acciones suscritas, la diferencia entre el importe entregado y el importe pendiente de pago deberá considerarse como capital suscrito no pagado, restando el renglón de capital social. No es aceptable presentar aun cuando esté amparada por títulos de crédito. Ok, bueno, entonces, digo, hay que tomar en consideración esa situación en la que no, o que se genera y que no forma parte del capital suscrito. Otra regla. El boletín C3, que se refiere a las cuentas por cobrar, en el párrafo 23, los saldos a cargo del propietario, accionista o socio de una entidad que representen capital suscrito no exhibido no deberán incluirse dentro del rubro de cuentas por cobrar. Normalmente nosotros ponemos, cuando hay las acciones suscritas y no pagadas, lo que se ha venido haciendo hasta ahorita es considerarlas en las cuentas por cobrar, bajo la subcuenta que se llama accionistas, y ahí muere sin entrar en mayor detalle. Pero la partida sí debe de tener ese detalle para saber de qué trata lo que se está trabajando. Ahora, ¿cómo deben de exhibirse las aportaciones? En el patrimonio mismo, con un valor negativo. En los estados financieros se deben revelar todas las características del capital contable y sus restricciones, como pueden ser las siguientes. Bien, en los estados financieros se debe revelar todas las características del capital contable y sus restricciones, como pueden ser las siguientes. Descripción de los títulos representativos del capital social, como pueden ser acciones ordinarias, acciones preferentes y las partes sociales, que eso va a depender de cómo se desenvuelva más adelante la empresa. Clase y serie de acciones y partes sociales en que se divide el capital social con sus características y restricciones. Diferente escritura, pero el mismo significado. Y el capital social mínimo y montos máximos autorizados en el caso de sociedades de capital variable y sus montos actualizados. Cuando usted forma una sociedad anónima es precisamente la asociatividad que se da entre dos personas para un mismo fin mercantil. Y eso pues es lo que funciona en el tiempo. Llega un momento de ruptura y se dan estas condiciones, y se hacen uso más bien de estas condiciones que aquí estamos escribiendo. Número de acciones emitidas y suscritas, su valor nominal o la mención de que no expresan valor nominal. Esa es otra regla de presentación. Hay que informar el número de acciones emitidas y las suscritas, es decir, a cómo se vendieron. Comercialmente, pues obviamente puede estar variando, decía, pero contablemente va a seguir siendo el mismo capital suscrito. Veamos.
En el caso de acciones preferentes o especiales, sus derechos y restricciones, como pueden ser características de conversión o redención, dividendos mínimos garantizados, así como el importe de dividendos acumulados no decretados. Obviamente eso pues lo puede estar haciendo la persona dueña de las acciones y sacar un provecho sobre esa condición. Restricciones y otras situaciones que afectan al capital contable con motivo de disposiciones legales. Acuerdos de accionistas, contratos de préstamos y otros y de otra índole. Es decir, la actividad en la empresa para un contable no solo es llevar la contabilidad, sino que lleva varios elementos de control que hay que saberlos aprovechar. Tipo de impuesto a que están sujetas las distribuciones, o reembolsos. Tipo de impuestos a que están sujetos las distribuciones o reembolsos. Hay que informarlo. Hay que informar esas acciones para que el auditor en un momento determinado, bajo una circunstancia dada, vaya a representarle y que ya conoce de antemano sobre los casos que usted ha tenido. Veamos unas definiciones que traje, no de la norma directamente, sino que una descripción que había en un documento de lo que he puesto como bibliografía. Aportación para futuros aumentos de capital. Es la cantidad adicional y extraordinaria depositada por los socios o accionistas. Aportación para futuros aumentos de capital. Esto fue lo que vimos en la clase anterior. Decretada en actas de asamblea y pendientes por suscribir en acciones. Cantidad adicional y extraordinaria depositada por los socios o accionistas. Cuando habla de extraordinario, es porque lo está haciendo fuera de un periodo de tiempo definido previamente, ¿verdad? O fuera, digamos, del periodo de los accionistas primarios o accionistas originales. Capital contable, ya lo sabemos qué es, pero veamos la definición. Es la acumulación de las aportaciones de los accionistas e incrementos o disminuciones en el patrimonio de la entidad originado por las operaciones y disminuido por los reembolsos de capital y decretos de dividendos. Cuando dice de las aportaciones de los accionistas e incrementos o disminuciones en el patrimonio de la entidad. Cuando ya mete el patrimonio, ya no solo tiene que ver con las acciones, sino que también con los otros rubros que habíamos hablado, reserva legal y utilidades del ejercicio. ¿Que estos pueden tener disminución? Claro que sí. Si algún accionista se va, pues se lleva sus acciones, ¿verdad? O que o no constantemente, pero que año con año se va generando lo que se llama la utilidad del ejercicio. Y eso va generando los cambios. Capital contribuido. Está compuesto por las aportaciones suscritas a los accionistas y aportaciones por donación. Se clasifican en los rubros de capital social, aportaciones para futuros aumentos de capital, prima en ventas de acciones y donaciones. Es decir, el contribuido es aquel que se va adicionando al patrimonio y que le va dando, digamos, la solidez necesaria para que la empresa tenga credibilidad ante lectores externos. El capital ganado o déficit es el resultado del periodo reportado en las operaciones y otras situaciones que la afectan. Generalmente las operaciones de gestión. Se clasifican los rubros de utilidades retenidas o utilidades del ejercicio anterior, pérdidas acumuladas, si es que lo hay, y superávit o déficit por revaluación, que es la otra condición. ¿Cuándo se da una revaluación? Cuando hay alguna condición de inflación, algún índice de inflación. Y hay que darle el valor real a las acciones.
Ya no valen $1, sino que valen 90 centavos. Y aunque no debe de existir valor, y aunque no debe de existir el valor menor de $1, lo que se está reconociendo es el déficit. Y ahí es donde viene lo que se habló al principio, la prima de venta en acciones. Si hay una disminución en el patrimonio debido a la inflación, se va a reconocer como parte del patrimonio, pero las acciones no van a perder su valor, siguen siendo su valor. Digamos, hagamos el símil como cuando tiene la propiedad, planta y equipo y le resta las depreciaciones. El bien sigue costando $500, pero la depreciación le está disminuyendo su valor contable. Lo mismo pasa con las acciones. El valor nominal sigue siendo de $1, pero debido a la revaluación que se dio por, digamos, que en el mercado no existe, en el mercado no hay, bueno, no hay confianza en la empresa, ¿verdad? Y las inversiones van en disminución. Entonces lo que se hace es poner en una cuenta aparte disminución por inflación, o cuando se hace la revaluación, ¿verdad? Y se pone precisamente la pérdida por esa revaluación. Y se pone el concepto por qué se dio esa pérdida, por la inflación, porque el mercado de valores, si es que está invirtiendo en el mercado de valores, se desplomó, etcétera. Hay una serie de situaciones que hay que estarlas considerando y como contador tenemos que estar haciendo esa medición. Es decir, las acciones hay que estarlas midiendo. Y aunque no las refleje normalmente, porque la empresa no es una empresa regional, sino que es una empresa local y no mucho le afecta al que no lo haga, sí debe de expresarlo en las notas diciendo el valor de las acciones en el mercado son de tanto. Con una simple división. Total de patrimonio, es decir, que incluye acciones, reserva y utilidades, dividido entre el número de acciones. Sencillo, es así se saca. Y ese es el valor comercial que tienen las acciones. Cuando usted tiene el valor real que tienen las acciones en el mercado, entonces utiliza el concepto de revaluación y dice valor adicional a las acciones, 20,000. No se las va a cargar a las acciones nominales que ya tiene, sino que una cuenta que se llama superávit de acciones por revaluación. Capital social, ya lo conocemos, es la emisión de títulos de capital conocidos como acciones, que representan la proporción aportada por cada socio y son regulados por la legislación vigente y los estatutos de la sociedad. Capital suscrito es la proporción del capital social que cada accionista se compromete a pagar, de acuerdo a la escritura. Reservas son beneficios obtenidos por la empresa aún no distribuidos a los socios o accionistas que se representa por una cantidad separada para algún fin específico. La legal ya la sabemos, que es la reserva legal, y valga la redundancia, pero también hay otras reservas que ya también las vimos. Me imagino, me acuerdo. Reglas de evaluación. Siempre las partidas del capital contable se evaluarán a la fecha de emisión del estado de posición financiera en unidades de poder adquisitivo. Entonces, repito, que aunque no vaya a afectar contablemente el valor de las acciones o el valor del patrimonio o el valor del capital contable, debe de explicarlo en las notas de detalle, ¿verdad? En la que usted tiene que decir el valor de las acciones es de tanto por esto y esto y esto, ¿no? Por esa división que le digo. El capital social se evaluará por el valor nominal de las acciones suscritas y pagadas. Cuando carezcan de valor nominal, se evaluarán por el valor que se les asigne en las actas de suscripción.
o cambios en el capital. O sea, va a haber un acta, se va a dar un acta en el que se van a tipificar el valor de esas acciones. La prima en suscripción de acciones se evaluará por el pago de las acciones suscritas disminuido de su valor nominal. Es decir, esa ganancia que se va a tener por la compra de esas acciones. El que hablábamos en las láminas anteriores. Las donaciones se evaluarán a su valor de mercado al momento de ser recibidas por la entidad, reconociéndolas en el rubro de superávit ganado. Entonces, todos esos movimientos que se dan a nivel económico, ¿verdad? Es decir, por las valoraciones nuevas que tienen las inversiones en la empresa, se deben de llevar a una cuenta que se llama superávit ganado, si es que fue superávit. Si fue pérdida, pues le van a poner déficit del ejercicio. Déficit por valuación, perdón, por valuación de acciones. Estas son reglas de evaluación y estas son reglas de revelación. Todos los conceptos que formen el capital contable se deberán revelar por separado y detallado en el orden de capital contribuido y posteriormente capital ganado, con los aspectos legales para cada uno. Entonces, deberá de informarse, repito, lo que no se pueda poner o plasmar en el estado de situación, llámese balance, va a haber que tenerlo que redactar en las notas de explicación, en las notas contables que al final se ponen para detallar la conformación de saldos. El capital suscrito no pagado revelará las cantidades pendientes de aportar de los accionistas, inclusive si se amparan con algún título de crédito, disminuyendo el capital social. Ahora, decía de que estas no tienen que ir en el activo, en cuentas por cobrar. Normalmente se manejaban así. Se ponían cuentas por cobrar accionistas, acciones suscritas no pagadas. Hoy debe de reflejarse en el patrimonio de una manera negativa. Además de lo anterior, se revelarán las siguientes características y restricciones del capital contable. Títulos emitidos que representen el capital contable. Los títulos, pues a veces son productos de acciones que se están poniendo a negociar. Clases y series de acciones. Montos mínimos y máximos autorizados del capital social. Cantidades de acciones emitidas con su valor nominal e indicando que no se expresa valor nominal, porque es ¿cómo se llama?, del accionista que no se revela la cantidad de aporte. Para las acciones preferentes y especiales se revelarán los derechos y restricciones a los que se sujetan, como condiciones de conversión y redención, la garantía de dividendos mínimos y los dividendos acumulados no decretados. Perdón, partamos del hecho de que el dividendo son utilidades del ejercicio a punto de ser distribuidas y se colocan en las cuentas por pagar. Entonces, cuando dicen que la garantía de dividendos mínimos y los dividendos acumulados no decretados, hay que revelarlo. También revelarán las cargas de impuestos a los que se sujetan la distribución y reembolso. Normalmente lo que se hace, ¿verdad? Lo que hacemos es
poner el cuadro de la evaluación y la disminución y el nuevo valor contable, ¿verdad? Luego seguido de una descripción de lo que se acaba de dar. Siempre hay que tener bien informado a las personas interesadas en hacer crecer la empresa. También se revelarán en este rubro y por separado los anticipos para futuros aumentos. Esta es una práctica que no se utiliza normalmente, ¿no? Es decir, anticipos para futuros aumentos. Se compran más bien acciones en el mercado y las acciones están bastante cómodas. Pero en el transcurso que él ya recibió en sus manos ese valor y va en aumento, entonces ahí se puede, ¿cómo se llama? No recompensar, sino que compensar esa pérdida que se ha obtenido. No sé si me di a explicar. Otra revelación es que en caso de que no se acuerden en las asambleas, se revelarán dentro del pasivo. Okay. En caso que tenga un efecto inflacionario, se deberá reconocer el déficit o superávit por revaluación dentro del capital ganado conforme a la sección. El estado de cambios en el capital contable revelará los movimientos realizados en el periodo en el que se emita cambios en las acciones de su cantidad, sus valores nominales o ambos. Asimismo, se revelarán los dividendos, el dividendo por acción y cuando sea pagado en una forma diferente al efectivo. Bien, eso está claro, no necesita explicación. Solo permíteme, voy a ir a traer más agua. Ok. Primas de emisión.
Un término que se utiliza bastante en el ámbito societario es el de prima de emisión. Es la parte de la aportación que hay que realizar para suscribir una acción o participación que viene dada por diferencia entre su valor de emisión y su valor nominal. Es la cantidad que hay que pagar para adquirir una acción o participación en el momento de su emisión, además de su valor nominal. Yo creo que el concepto está bastante claro, ¿verdad? Cuando hablemos de prima en ventas de acciones, lo que deben de pensar ustedes de manera contable es que el valor de la acción se mantiene, porque así está descrito. Así está descrito en la escritura de constitución, su valor nominal. Pero como han pagado más por esa acción, por esa compra de acciones, ese valor adicional es lo que se conoce como prima en venta de acciones y se pone dentro de la superávit, ¿verdad? Si la cuenta se llama superávit por venta de acciones, pues se llama prima en venta de acciones. Ese es el concepto que debe de quedar afianzado. Es importante que la emisión de títulos con prima solo tiene lugar cuando así lo acuerden los socios, de la forma prevista en la normativa. Vaya, esto inclusive, aunque estemos pensando contablemente cómo lo vamos a registrar, también es importante tomar en cuenta que eso es un proceso administrativo que debe de también considerarse dentro de digamos, toda esa situación que se genera, todas esas acciones, todas esas operaciones. ¿Verdad? Tiene que haber un punto de acta. Primero, antes de eso, bueno, sí, un punto de acta quizás inicialmente en el cual se somete la venta de acciones, luego viene el llamativo, ¿verdad? Al que compren, luego viene ¿cómo se llama? Lo que es el reciclaje, por decirlo así, o el filtro de los posibles compradores. Luego, pues viene la venta propiamente y el aporte del efectivo del que está haciendo la compra. Todo eso, digamos, es un proceso. No es solo porque va a llegar a comprar y usted lo va a contabilizar y ya estuvo. Tiene que haber todo. Y digo esto porque ese es parte del respaldo y al final quizás lo que más vale es el punto de acto de la Junta, que debe de estar firmada el punto de acta por el secretario de la Junta Directiva. Su importe no forma parte del capital social, por lo que no afecta el porcentaje de participación de los socios en la entidad. Más adelante se verá un ejemplo. Bueno, vamos a ver. La prima es un sobreprecio, pero no hay que confundirlo con el importe que se puede pagar por una acción. En la bolsa, por ejemplo, donde su cotización puede estar muy por encima del valor nominal. Esa diferencia entre lo que paga y su valor nominal viene dado por la cotización en el mercado, pero no se trata de una prima de emisión. Aquí hay una diferencia. Esta solo tiene lugar en el momento de emisión de los títulos por la sociedad. Hay tres momentos aquí. Una cosa es las acciones nominales que se tienen. El otro es las primas por ventas de acciones que se generan por la venta misma en el entendido de cómo se llama, que se está pagando más por ellas. Y la otra es cuando se somete al mercado bursátil, al mercado especulativo, que ahí va a tener otro tipo de valor, ¿ya? Que no necesariamente viene a ser la prima. Ahora, que siempre se va a considerar dentro del contenido del patrimonio, pero no me va a afectar las acciones nominales. La sociedad Oporto S.A. está integrada por 4 socios.
su capital social asciende a 400.000 unidades monetarias y cada uno de ellos posee un 25% de él. Se plantea la entrada de un quinto socio en las siguientes condiciones. Debe tener igual participación en la sociedad que los ya existentes, por lo que cada uno pasará a tener 20% de las participaciones. Y no se rompe, digamos, el vínculo proporcional. Se rompe, se cambia la cantidad, pero no el vínculo de proporcionalidad. La entidad lleva unos años en funcionamiento con muy buenos resultados y los beneficios que se han obtenido se han ido invirtiendo en activos. Teniendo esto en cuenta, una aportación de 100.000 por el nuevo socio no sería justa para los fundadores, ya que al entrar en este momento se va a beneficiar del crecimiento de la entidad que no se refleja, como es lógico en el capital social. Y esa es una forma de verlo. Es decir, lo que 4 socios han hecho en el tiempo, como dice aquí, lleva años, dice. Lo que han formado estos 4 socios, lo que hemos llamado nosotros en otro momento, lo que es el goodwill o el derecho de llave, no lo va a llegar a obtener de forma directa el socio nuevo que se va a integrar, o sea, el quinto socio. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta esa condición para poderle aumentar al valor de la acción. Por esos beneficios invertidos, los socios estiman que el valor actual de la participación de cada uno asciende a 250.000. La solución sería la siguiente: hacer una ampliación de capital por importe de 100.000 unidades. Con una prima de emisión de 150.000. Recordemos que las acciones siguen costando 100.000. Pero se le va a cobrar al nuevo socio una prima de emisión de 150.000. Usando la nomenclatura correcta, se trataría de ampliación de capital por encima de la participación, porque el precio de emisión de los títulos es superior al valor nominal. Valor de emisión, 250.000. Precio que el nuevo socio tiene que pagar por los títulos. Valor nominal sigue siendo 100.000. Importe que corresponde al capital social. Prima de emisión, 150.000. ¿Qué es la diferencia? De esta forma se consigue lo que se pretendía, que el nuevo capital social pase de 400 a 500, de los cuales cada socio posee un 20% de 100 unidades monetarias. Que el nuevo socio aporte 250.000, que es el valor de su porcentaje según los socios fundadores, sin que ello implique que su participación en la entidad siga superior al 20%. ¿Qué ganó el nuevo socio con esa cantidad adicional? Que cuando haya distribución de las utilidades, tanto acumuladas como actuales, él tiene derecho a ese 20% íntegro, de manera integral. ¿Ya? O sea, él pagó ese derecho de piso de esa manera, de manera efectiva. Pagó el derecho de piso que los otros ya lo pagaron conforme el tiempo ha venido trabajando la empresa o funcionando la empresa. La prima de emisión en contabilidad, en el balance. La prima de emisión en el balance de situación forma parte de los fondos propios de la entidad dentro, del patrimonio neto.
Veamos cómo queda la figura. Tenemos el patrimonio neto, como se muestra acá, que está conformado por los fondos propios, y los fondos propios son el capital mismo, la prima de emisión, las reservas, acciones y participaciones en patrimonios propios, resultados de ejercicios anteriores, otras aportaciones de socios, las acciones preferentes, ¿verdad? Resultados del ejercicio y dividendos a cuenta si es que hay dividendos. Y por otro lado se tienen las subvenciones, donaciones y legados recibidos que forman parte del pasivo no corriente. Las subvenciones, sabemos que es una contribución de instituciones para ejecutar un proyecto X. Pero la subvención es para apalancar la ejecución del proyecto. No es un regalo propiamente a la empresa, sino el aporte para que pueda atender una población X de la población. Y por lo tanto, pues no puede formar parte de las utilidades, ni mucho menos del patrimonio. Más si estas subvenciones son reembolsables, ¿verdad? Es decir, hay que rendir cuentas y hay que devolver la diferencia. Las donaciones, cuando son donaciones en administración. Hay donaciones en administración, en la que se debe de considerar en el pasivo y hay un seguimiento a esa donación. Es decir, que se ejecute directamente a lo cual ha sido creado. Y tiene un tratamiento contable también. En contabilidad, la cuenta que se utiliza para anotar los movimientos relativos a la prima de emisión es prima de emisión. Y el plan la define de la siguiente manera. Aportación realizada por los accionistas o socios en el caso de emisión y colocación de acciones o participaciones a un precio superior a su valor nominal. En particular, incluye las diferencias que pudieran surgir entre los valores de escritura y los valores por los que deben registrarse los bienes recibidos en concepto de aportación no dineraria, de acuerdo con lo dispuesto en las normas de registro y valoración. Entonces hay ciertas regulaciones para eso, inclusive ya sea externas o internas. Su movimiento se abonará, ¿verdad? Con cargo generalmente a la cuenta capital emitido pendientes de inscripción, que es lo que se utiliza para mientras la constitución de la sociedad o su ampliación de capital aún no se ha inscrito en el registro mercantil. Se cargará por la disposición que de la prima pueda realizarse. El valor en efectivo. La prima de emisión es una reserva disponible, es decir, digamos, otra nueva concepción de lo que son las primas de emisión. No es que sea una reserva como tal, pero sí sirve como una reserva. Es una reserva disponible, es decir, que del importe de la prima se puede disponer con libertad. Su régimen es el mismo que el de las reservas voluntarias, de las que solo se diferencian por el origen. Las reservas voluntarias son beneficios no distribuidos y la prima de emisión son aportaciones de los socios. O sea, su fuente es diferente. Pero el tratamiento podría asimilarse a eso. Otra forma de verlo es la prima en colocación de acciones.
se contabiliza en el patrimonio como un superávit. Prima en colocación de acciones. En el patrimonio se separa el valor nominal de las acciones y la prima en colocación de acciones que se reconoce como un superávit de capital. Se sigue siendo la misma cantidad de dólares. Se sigue, ¿cómo se llama? Se le sigue dando el mismo valor, pero hay que ponerlo en lugares diferentes. Tasa de rendimiento sobre el capital contable. Bueno, hasta aquí hemos visto lo que es la prima en ventas de acciones. Dentro de la valoración de las acciones que se hacen en los índices de rendimiento o en los índices financieros, está lo que se llama la tasa de rendimiento sobre el capital contable, la famosa ROE. Esto lo van a ver si es que no lo han visto en análisis e interpretación de estados financieros, pero es una condición bien sencilla de determinar. Sencilla, pero de mucha utilidad. La rentabilidad sobre capital o económica, que es la ROE por sus siglas en inglés, es la rentabilidad de los activos de una empresa. Es un beneficio promedio de la empresa por el total de las inversiones ejecutadas. Esta razón muestra cuál ha sido la ganancia que ha obtenido la empresa frente a la inversión que fue requerida para lograrla. Inversión que fue requerida. Los fundamentos son: el fin de una empresa es la obtención del máximo rendimiento del capital invertido. Obviamente ese es el fin. Otro fundamento es que esta razón muestra cuál ha sido la ganancia que ha obtenido la empresa frente a la inversión que fue requerida para lograrla. Con esto que voy leyendo se va abriendo el abanico de análisis que hay que realizar. Es decir, un solo indicador no me está diciendo mayor cosa. Sí me dice algo, pero no me está indicando realmente si es lo que yo ando como queriendo interpretar y obtener de esos indicadores. Esta razón muestra la cual ha sido la ganancia que ha obtenido la empresa frente a la inversión que fue requerida para lograrlo. Los fundamentos de este índice son: fin de una empresa. El fin de una empresa es la obtención del máximo rendimiento del capital invertido. Y eso es lo que se hace constantemente. Y el otro es si debe controlar en lo mejor posible los elementos que ejerzan influencia sobre la meta de la empresa. Se debe controlar, dice, en lo mejor posible los elementos que ejerzan influencia sobre la meta de la empresa. Y la fórmula les decía que era la utilidad neta sobre el capital contable, multiplicado 100. Este ratio se utiliza principalmente por los accionistas que pueden medir la capacidad que ha tenido la empresa para remunerar a los inversores y compararla con otras entidades. Siempre debe de tenerse en cuenta que un solo indicador no dice la verdadera realidad de la empresa. Hay que tomar en cuenta otras mediciones. Y esas mediciones sí me van a decir claramente hacia dónde va la empresa. El ROE forma parte de los ratios de rentabilidad de una empresa. Es decir, que los indicadores económicos y financieros que permite conocer en qué medida la actividad de la entidad resulta rentable.
Ok. El ROE forma parte de los ratios de rentabilidad, decíamos. Mide la eficiencia en el uso de los activos en relación con la gestión de sus operaciones. Bien, veamos la importancia. Antes de entrar a este tema, quisiera hacer un paréntesis. Veamos. Sí, aquí. Quisiera, como ya vamos a finalizar prácticamente el ciclo y no les asigné, pues yo dije que les iba a dejar un tema, pero básicamente todos los temas fueron abordados. Entonces, lo que se va a hacer ¿cómo se llama? Para la quinta nota, es una especie de ensayo de contenido. Eh, en el aula virtual, yo les he colocado, no sé si tengo aquí, no. En el aula virtual, en la parte de la quinta nota, si ustedes entran, ahí están las instrucciones. Las instrucciones para que hagamos el trabajo. Entonces, el trabajo es sencillo, pero lo que yo necesito es que ustedes me plasmen ahí lo fundamental de cada unidad que se ha visto. Sí, esta es. Aquí. El objetivo es que el estudiante desarrolle la capacidad de hacer una sinopsis de contenido en la temática. ¿Y cuál es la sinopsis? La sinopsis de las 4 unidades. Entonces ustedes me van a hacer de cualquier manera o de manera esquemática, de manera redactada, ¿verdad? Y lo fundamental. Dice, para cada una de las unidades, describirán el significado de la unidad desarrollando una breve definición, planteando el objetivo que se persiguió en la clase y el objetivo en la temática, y desarrollar un ejemplo o ejercicio simbólico que represente a cada unidad. Pueden ganar cualquier tema, o sea, cualquier subtema de cada una de las unidades. Y pongo un ejemplo aquí. Por ejemplo, en la unidad 1 dice sobre los estados financieros complementarios. Puede desarrollar un esquema de cómo está conformado estos estados complementarios, ¿verdad? Y plantear algún tipo de ejemplo. ¿Cuáles son esos estados complementarios? Que pueden ir inclusive en la parte esquemática. Y en la unidad 2, igualmente, elaborar un esquema de las normativas vistas en clase. Aquí son todas las normas que vimos. Y háganlo ustedes de manera creativa, en qué consisten cada una de las normas y el objetivo de cada una de ellas. De una manera esquemática, que se vea bonito. Deben describir lo más representativo de cada unidad. Ahora, la presentación formal, como siempre, portada e índice, una introducción, los objetivos general y específica, el contenido, que es el contenido, que es el ejercicio completo. Conclusión o conclusiones y una bibliografía. El trabajo lo deben de presentar con el tipo de letra de Times New Roman a 12, ¿cómo se llama? El tamaño a 12 puntos, o no sé cómo dice aquí,
¿Qué significa este PTOs? Pero es el tamaño que debe de tener, se refiere a este tamaño, 12. O 1.5 de ¿cómo se llama? De interlineado, que se refiere a este, 1.5, tamaño carta. Y también la parte del justificado. Bien, ese es el trabajo para la quinta nota y tienen hasta el 12 de junio para poderlo presentar. Repito, no es tan complicado, solamente es utilizar un poco la creatividad para que me presenten esa sinopsis. Si hay preguntas en el camino, pues ustedes me las pueden estar haciendo vía correo. Bien, no sé si hay dudas al respecto. Voy a guardar esto. Ok. Sigamos. El indicador de rentabilidad del capital o de rentabilidad financiera es de gran utilidad para comparar periodos sucesivos en la vida de las pymes o de las empresas. También es útil para comparar con empresas del sector, con el promedio o para atraer nuevos inversores. Por otro lado, permite demostrar a los socios el grado de ganancia logrado en un periodo con los aportes propios. Esto es toda esta información que me genera el indicador. Para nosotros lo podemos ver como nada más conocer, sí, está bien, la empresa está bien. Pero realmente cuando se hace un análisis de inversión, cuando el empresario quiere invertir en otra empresa, no le va a bastar el índice que me dé esa división, sino que la va a comparar con otros índices que se complementan y ahí va sacando sus propias conclusiones. Es decir, que no solo son simples números, sino que son números que dan capacidad de análisis y por supuesto al final tomar una decisión. ¿Compro, no compro? ¿Vendo, no vendo? El cálculo del indicador dará una visión de negocio rentable a los dueños en cada periodo actualizado. Como ven, es un número pequeño, pero que en alguna medida representa mucho para un inversionista. Ejemplo de índice de rentabilidad. A manera de ejemplo se presentan los saldos MUSIC para los periodos 2020-2021. Las cuentas y partidas 2020 2020 tenemos una utilidad neta de 93,000 y un capital contable promedio de 500,000. La rentabilidad sobre el capital es del 18.60. ¿Cómo lo obtengo? Si yo divido 93,000 entre 500,000, me va a dar .186 multiplicado 100, dice la fórmula, me va a dar 18.60, que es la rentabilidad. Y lo mismo para el 2021, fue menor, perdón, 16.84 por la pandemia. ¿Qué es el capital contribuido? Este es el último tema que dice ¿cómo se llama? La temática.
son las aportaciones que realizan los dueños de empresas y las donaciones recibidas por diferentes entidades. El capital contribuido es todo aquello que conforma adicional a las acciones que se tienen y que hay que detallarlas como tal. En el caso del capital ganado, es el resultado de las operaciones de utilidades retenidas, utilidades acumuladas y el superávit. La combinación de ellos es lo que me da el capital, pues, que se va a denominar o que se denomina como el capital ganado, ¿verdad? Es decir, lo que me está incrementando el patrimonio. Refleja la inversión de los propietarios en una entidad y consiste generalmente en sus aportaciones, sus utilidades acumuladas, retenidas, más otro tipo de superávit como el exceso o insuficiencia en la acumulación del capital y las donaciones contables. Entonces, es todos esos contenidos que se manejan dentro del patrimonio. Los distintos elementos contables que componen el capital contribuido de los socios de una empresa son los siguientes. Capital social, integrado por las acciones realizadas por los socios de la compra. Realizado, ya saben ustedes que ha sido adquirida, ¿verdad? Es el principio de realización. La reserva de capital, ¿verdad? Reserva legal. Capital de trabajo, como los recursos disponibles para como la actividad cotidiana. A menudo se identifica como la liquidez, con la liquidez. Aquí estamos hablando en términos económicos, ¿verdad? Y no estamos hablando en términos contables. Cuando habla de capital de trabajo, recordemos que el capital de trabajo es la resta entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Y hay que identificarlo de esa manera. Posibles apariciones de superávit contables de capital o pérdida resultante de actividad, que debe de considerarse también en la integralidad del patrimonio. Aparición de dividendos a repartir entre los propietarios o socios. Aparición de dividendos. La redacción, pues, lo que se refiere a que hay dividendos y hay que distribuirlos entre la participación proporcional entre los socios o de los socios. Otras utilidades resultantes de la actividad de la sociedad, ya sean acumuladas o del ejercicio presente. Dentro del capital contribuido se tiene capital social, capital emitido no suscrito, que ya lo conocemos, ¿verdad? Capital suscrito y no exhibido, capital exhibido. Todas estas denominaciones, nosotros en la contabilidad del país no lo reflejamos de esa manera, sino que normalmente lo que hacemos es poner el capital contable, ponemos suscrito pagado y suscrito no pagado, y ahí termina la flor. Dentro de esos dos conceptos se pueden encontrar estos otros, que se pueden describir en las notas explicativas. ¿Para qué poner todo este montón de conceptos? Primero, no los maneja el catálogo. Segundo, es un detalle bastante complejo que hay que descifrarlo en las notas explicativas. Ahí donde se va a poner
digamos, en qué consiste esos valores que está colocando como parte del capital social. Entonces es importante tenerlo claro en ese sentido. Cuentas que conforman el capital contribuido. El registro del capital contribuido contable se hace generalmente a través de cuentas para cada uno de los conceptos. Estas se conforman por subclasificación de cuentas para cada uno de los elementos o partidas que se deseen controlar. De esta manera se tiene la siguiente cuenta que conforman el capital contribuido contable. Repito, no es necesario estar abriendo cuentas adicionales cuando lo podemos describir en las notas explicativas al final de los estados financieros. Capital social, acciones de capital suscrito, aportaciones para futuros aumentos, que ya lo habíamos visto. Esta es una provisión, ¿verdad? Prima de ventas de acciones, que es lo que estamos viendo ahora. Donaciones y la reserva legal. Pero también están las reservas voluntarias o estatutarias, como quiera llamarlo. Reservas de reinversión de utilidades. Utilidades acumuladas, pérdidas acumuladas y actualización del capital contable. Actualización es reevaluación de patrimonio, que ya lo expliqué un poquito cómo debe de ir. Entonces, como ven, son una serie de cuentas. Y como dice, pues deben de manejarse por una subclasificación de cuentas. Es decir, en el balance tienen que ir sobre las cuentas de mayor, porque así lo dice así lo establece la norma y algunas guías que elaboran. Entonces, son las consideraciones que hay que estar tomando para poder determinar valores. Bien. Esta es toda la temática, ¿verdad? Que tenía yo visto para ustedes. No iba a ser de mucho contenido. Espero, porque la temática no era muy compleja. Espero, pues me he dado a explicar. Realmente no era compleja, ¿verdad? Cuando hablábamos de la prima en venta en acciones, creo que el concepto quedó claro. La tasa de rendimiento también quedó claro. Solamente quiero que conozcan, permítanme, que conozcan esta parte. Ah, aquí está. Son las mismas NIF, pero que han sido como separadas, ¿verdad? De acuerdo a su contenido. La B1, que son los cambios contables y correcciones de error. Esta es una forma de verlo. Veamos si lo puedo. Ah, bueno, no. Esta aquí está describiendo la presentación.
No me presenta la norma como tal. ¿Cómo les puedo explicar? Esto está considerado en ANIF, pero esta es la acción que el Consejo de Vigilancia tuviera que haber elaborado para tropicalizar las normas internacionales al ambiente local. Esta forma de separación, las NIF, son esta descripción es una descripción colombiana. Veamos si está. Ok, a esto me refería. Y bueno, aquí están. Cambio la NIF A1, cambio la NIF A7. Aquí está BC1, BC2, BC3. Y vienen las descripciones. Lo que quiero llevarles a ustedes a explicar es que aparte de las NIF, ¿verdad? Y las NIC que ya tenemos, hay una subclasificación de normas. Y esto es lo que debería de hacer la Junta, el Consejo de Vigilancia. Aquí pueden ver ustedes. Dice, esta NIF B6 establece requerimientos mínimos del contenido y presentación del estado de situación financiera y normas generales de revelación. La NIF B6 fue aprobada por unanimidad por el Consejo Emisor CINIF en diciembre de 2012. Entonces, CINIF es el consejo que está en Colombia. ¿Qué tiene esta NIF? Bueno, nada más que un extracto de la NIF de información financiera, de la norma internacional de información financiera, que la ha tropicalizado. Ahora, ¿por qué lo dejé yo en esta presentación? Porque es lo mismo. Es decir, lo único que ha hecho es hacerlo un poco más digerible, que si empezamos a leer la norma como tal. Entonces, como ven, pues lo que yo quiero explicarles con esto es que hay diferentes presentaciones y documentos de consulta que puedan tomar y que sean fiables, por supuesto, ¿verdad? Y que se puedan tomar de acuerdo a, perdón, que se pueda considerar en la base para tomar decisiones, para tomar criterio. Al final, recuerden que ¿cómo se llama? La participación nuestra como profesionales contables es a base de criterios contables. Es decir, usted primero presenta lo que son los estados financieros tal como los tiene y hace una evaluación, hace un análisis. Primero una revisión de las condiciones de los renglones, ¿verdad? Es decir, cómo están conformados los renglones contables en el balance, en el estado de resultados, y luego revisar cada uno de ellos si la cifra que en cada balance está expresada es confiable. ¿Y cómo medimos la confiabilidad? Bueno, yendo a las partidas, ¿verdad? Y luego revisando el soporte de cada una de las partidas. Claro que como auditores no podemos ir una a una. Y lo que se hace, ¿verdad? Y eso lo van a ver ustedes en auditoría, bueno, sí, en auditoría 1, 2 y 3, que son las tres que se ven, donde va a determinar la población de datos. Es decir, mediante la fórmula de búsqueda de población de datos finitos, usted determina la cantidad de información, o sí, el número de información que requiere
para poder hacer una buena evaluación. No le dice qué partida va a revisar, por supuesto, pero como le dice que son 50 partidas, entonces usted pide el auxiliar contable y empieza a ver movimiento por movimiento cuál considera usted es representativo de revisión, es susceptible de revisión. Generalmente son las cantidades grandes, generalmente, pero también están las cantidades que reflejen un grado de complejidad para llegar a ellas. Por ejemplo, la determinación de costos. También se debe de considerar ¿cómo se llama? Aquellas que han sido evaluadas bajo criterio contable, no por lo que se ha desenvuelto, sino por el criterio que se consideró dentro de la oficina contable para poder tener el valor que tiene dentro de las cifras del balance. Entonces, todo eso es lo que usted va conformando para que al final usted hace su revisión y análisis de indicadores y da su opinión. ¿Y sobre la base de qué va a dar la opinión? Sobre la base de las normas, sobre la base de las leyes, ¿verdad? Y sobre la base de principios contables. Bajo esa conjunción, es que lo obligan a uno a que debe de conocer todo tipo de normativa, todo tipo de doctrina y estar en esa constante capacitación para poder, digamos, rendirle al cliente. Claro que la experiencia nos va dando el olfato para poder decir, aquí está el problema. De inmediato solo ve la cifra y usted dice, aquí identificamos el problema de la acción tomada, etcétera, etcétera. Entonces, hay condiciones que el contador inclusive esconde. Y por supuesto no le va a decir al auditor, pero el auditor sí debe tener el olfato de esa situación que se está dando. Por supuesto, dentro del principio de importancia relativa. ¿Ya? Lo que podría estarse omitiendo, porque nada es perfecto, lo que podría estarse omitiendo con o sin intención, hay que evaluarlo si realmente vale la pena revisarlo. Si solo es por poner en evidencia, digamos, la situación del contador, no corresponde al auditor decirlo en una auditoría financiera. Ahora, si lo contratan a usted para una auditoría de cumplimiento, una auditoría de gestión, porque le dijeron, mire, yo quiero saber cómo está actuando un departamento, entonces ahí sí, ¿verdad? Hay que revisar todo lo que es pertinente para poder sacar conclusiones, porque muchas veces la condición de estafa se dan en partidas pequeñas y que no le hacemos caso por ser pequeñas, pero sí tenemos que hacerle caso cuando son repetitivas. Es decir, hay una partida de una salida de efectivo por $50. No me interesa porque no es significativo. Pero de repente va encontrando que esa misma persona va a hacer otra partida semana por semana de $50. Y ahí se está yendo algún tipo de recursos por parte de uno de los empleados. Que esa es la otra medición que hay que hacer, ¿verdad? Es decir, en cantidad y en calidad. Entonces, cuando uno va teniendo esos datos, pues esa base conceptual, ese va tomando un mejor criterio, que a la hora de aplicarlo, pues usted sabrá por qué lo está aplicando, por supuesto, de esa manera. Entonces, por eso digo que es importante esta situación que hay que considerarla. Bien, decía que esta era la propuesta. No nos vamos a tardar todo el tiempo. Solamente quería agradecerles, ¿verdad?
todo el aguante que hemos tenido en el ciclo. Siguen inscritos 6 personas, pero 3 salieron corriendo, no sé por qué. Me hubiera gustado saber por qué, ¿verdad? Porque en esa medida uno va creciendo y aprendiendo, pues, o sea, sus expectativas. Aquí estoy yo como la condición del auditor, repito otra vez el ejemplo, como la condición de auditores con ustedes, que yo necesito saber sus expectativas, ¿verdad? Ustedes inicialmente pusieron aprender más, pero a veces no es suficiente esa condición. Las expectativas está amarrado con una serie de información que amarre ese deseo ¿cómo se llama? No deseo, sino que esa condición de captación del tema. Los temas son muy, muy complejos. Hay que leer, no hay que leer lo suficiente, sino hay que aprender a leer los datos me están describiendo. Pues repito, la condición del contador es tener ese olfato, y más que en condición de auditor, tener ese olfato de poder determinar dónde están unas debilidades. Tenemos que hacer ese examen FODA, ¿verdad? Decir, sí sabemos la fortaleza, sabemos las oportunidades, pero también debemos de conocer y con mayor énfasis las debilidades, ¿verdad? Las amenazas, pues obviamente son parte de una condición externa, pero que no, y que sí afecta a la empresa, pero no tiene que ver con la condición de la gente que trabaja en la empresa. Y eso me toca a mí como docente. Es decir, ustedes dijeron unas expectativas y yo pues espero haber cubierto esas expectativas. No puedo dar todo el 100% del contenido del tema, porque los temas son vastos. Solo lo de las normas, digo, la explicación de las normas debe de llevar por lo menos 2 ciclos. Pero al menos saben que existen, ¿verdad? En primer lugar. Segundo, ¿cuál es el objetivo de cada una de ellas? Al momento de ustedes estar haciendo una revisión, pueden pensar, veamos qué dice la norma sobre tal cosa, ¿verdad? Que veamos qué dicen las NIF sobre tal cosa. Entonces, eso es lo que se pretende con las clases que uno da, darle todos esos elementos existentes. Hoy en día, como digo, el conocimiento es tan vasto que lo que le corresponde, lo que le toca al profesional es tratar de ser un todólogo, es decir, saber un poquito de todo o especializarse en una rama que sería lo indicado en tributos, en cómo se llama, en precios de transferencia, en costos, en cómo se llama, bueno, en el área financiera como tal, en inversiones. Hay una gama de áreas en la cual ustedes pueden desenvolverse y se pueden especializar en eso. Un profesional especializado es bien cotizado. Un profesional digamos, con la comprensión temática es bien cotizado. Y ese es el trabajo, pues, que ustedes deben de seguir luego, pues, de que salgan como profesionales. Van comenzando, sí, pero eso no quita que todas las materias que reciben son muy importantes, incluyendo aquellas que se llaman técnicas de redacción, porque le diré que hay tesis que se hacen y como que las hacen con, no sé, no tiene sentido lo que escriben. Porque ustedes le ponen el corrector ortográfico al contenido, pero no le ponen un corrector gramático, que ese ya no lo lee la computadora. El gramático es ese aprendizaje que usted ha tenido en la que escribe y le da sentido a lo que está escribiendo. ¿Recuerdan, por ejemplo, el casi chiste que depende de dónde ponga la coma, así va a ser la intención que usted tiene de decir algo? ¿Verdad? Entonces, esas materias que consideran que no son parte de la carrera, sí son parte de la carrera. Técnicas de investigación, todo eso que vieron en esas otras materias, ética,
Wow, con nosotros los contadores es fundamental. Recuerden que hay un código de ética para el contador profesional. Entonces, todos esos elementos conjugan y forman parte de la personalidad del profesional contable. Bien, entonces, había una cosa que necesito también decirles. Creo que ya recibieron notificación que ya están los carnets. Carnet pueden pasar a administración académica. Ya están sus carnet y parece que había un teléfono que no sé si el que manejan ustedes. Permítanme, solo quiero escribir eso. El 2228-4775. No sé si el que tienen ustedes. Solo déjenme leerle el aviso. Dice, a partir del 1 de junio puede recoger el carnet institucional en el registro académico. Recordar que es importante poseer la identificación estudiantil, además que hoy con todo esto que está pasando, con el régimen de excepción, pues más que todos los jóvenes, ustedes jóvenes, corren ese riesgo. Entonces, es importante que lo tengan actualizado, más que todo. Ustedes pueden tener el carnet, pero ya vencido. No, deben tener el carnet actualizado. Este es un informe que la universidad nos pidió que se los entregáramos. Bien, yo les agradezco, ¿verdad? Todo lo del ciclo, pues espero, repito, que hayan comprendido la mayor cantidad de temática. Aquí tienen la base para las otras contabilidades que van a ver. Como vieron, la amalgama de contenido que tiene la contabilidad 3 es bastante fuerte y lo van a estar ustedes utilizando en todo lo que les faltan de las materias que vienen. Por eso era importante que lo vieran en este ciclo. Primer ciclo, cómo desarrollar la práctica contable, contabilidad 1, perdón, sí, cómo desarrollar la práctica contable, la técnica contable, contabilidad 2, control interno, contabilidad 3, normas, ¿verdad? Que eso un poco he querido transmitirles a ustedes. Como vieron, casi ejercicios no hay, porque se supone que ya las prácticas están percibidas. Ustedes ya están con ese conocimiento de cómo contabilizar, qué criterios deben de utilizar, etcétera, para poder desarrollar. Así que, me repito, muchas gracias, pasen buenas noches y nos vemos primero Dios el otro jueves para el parcial. ¿Verdad? Y tienen, como digo, ese ensayo que van a presentarme hasta el domingo de la otra semana. Lick, una consulta. Diga, Kevin. ¿El trabajo final va a ser grupal o es individual? Individual. Es que lo que quiero yo, el objetivo mío es que si ustedes tienen esa capacidad de sinopsis en el desarrollo del ejercicio y por supuesto como parte colateral, la comprensión de la temática que se ha obtenido durante todo el ciclo. Por eso prefiero que lo hagan individual. Ok, la otra consulta también con Diga. respecto a eso. Escuché que, bueno, no sé si yo entendí mal, me mencionó que vamos a elegir como un tema en específico de cada una de las unidades. No, va a escoger un ejemplo de uno de los temas. ¿Ya? Ok, Pero lo que van a hacer es sinopsis, perdón, del contenido. Van a involucrar, por supuesto, todos los temas. Y en cada ok, uno ajá. ustedes van a resaltar lo importante de cada uno de los temas. ¿Ya? Ok, gracias. Bueno, sí, eso es lo que van a hacer. Un ejemplo de cualquiera de los temas que vayan a poner en el resumen. Bien. Señoritas, ¿todo claro? Sí, todo claro, licenciado, gracias. Bueno, ok, como repito, pues espero que
haya cubierto sus expectativas y nos vemos primero Dios en alguna materia del otro ciclo. Así que se van despidiendo normalmente, como normalmente lo hacen. Gracias, Lick, por todo. Bueno, Estamos. muchas gracias. Estamos a la orden. Ya sea como docente o como profesional.